Hola, ¿cómo están? Hola de nuevo. Quería hoy puntualizar el concepto de matriz de confusión como una medida de desempeño muy completa para evaluar pues, el desempeño de un clasificador, sea binario o un clasificador multilineal. Entonces, en este caso, pues lo quiero retomar de nuevo en esta lista de reproducción porque le he agregado al cuaderno el que la matriz de confusión nos aparezca en colores utilizando Matplotlib y la librería Escalar. Entonces, de dos maneras, por eso quiero puntualizarla y también para hacer unas evaluaciones de por qué la matriz de confusión engloba a las medidas de desempeño de exactitud, precisión y recuerdo. Entonces engloba las tres, o sea que de ella podemos medir tres medidas de desempeño para clasificadores y de ahí entender que esas otras medidas de desempeño, pues dos de ellas, la precisión y el recuerdo o la exhaustividad de nuestro clasificador, eh, ellas son simplemente unos porcentajes que nos ayudan a saber el poder de predicción de nuestro clasificador y el poder de detección del mismo. Entonces es una aventura bastante interesante. Entonces acá vamos a puntualizar entonces la matriz de confusión según Guerón y según él nos dice, bueno, pues una forma mucho mejor de evaluar el rendimiento de un clasificador es observar la matriz de confusión. La idea general es contar con el número de veces, es contar el número de veces que las instancias de la clase A se clasifican como la clase B, es decir, cuando hay equivocaciones en la clasificación, cuando hay falsos negativos y falsos positivos. Por ejemplo, para saber la cantidad de veces que el clasificador confundió imágenes de 5 con 3, buscaría en la quinta fila y tercera columna de la matriz de confusión. Entonces será un arreglo matricial donde encuentro el número de veces en el que nuestro clasificador ha acertado y el número de veces que ha fallado. Para calcular la matriz de confusión, primero debe tener un conjunto de predicciones para poder compararlas con las etiquetas reales o los objetivos reales. Podría hacer predicciones sobre el conjunto de prueba, pero no lo toquemos por ahora. Siempre Guerón propone que la medida del desempeño se haga en el conjunto de entrenamiento como una forma de utilizar el conjunto de entrenamiento para predecir el comportamiento en nuevos datos y ya luego simplemente verificar que efectivamente lo que hemos predicho en el conjunto de entrenamiento sobre el desempeño del modelo efectivamente sea muy cercano a lo que encontremos en el conjunto de testeo o de prueba. En su lugar puedes usar entonces la función crossvalPredict para construir un vector de predicciones para compararlo con el vector de etiquetas y así ver las predicciones cómo están con respecto a los valores reales que tenemos en el conjunto de entrenamiento. Entonces para eso tomamos de Escalar del módulo Model Selection, importamos la función crossvalPredict, que es la que nos va a dar un vector de predicciones en el conjunto de entrenamiento obtenidos mediante la metodología de validación cruzada, es decir, de dividir el conjunto de entrenamiento en cada subconjuntos y hacer el proceso iterativo de en cada subdivisión entrenar el modelo en el complemento de ella y evaluarla en la subdivisión para obtener de la subdivisión un vector de predicciones y hacer lo mismo en la siguiente iteración para la siguiente subdivisión y así completar al final de todo el proceso iterativo un vector de predicciones fruto de este proceso de validación cruzada, que es el que nos va a garantizar el poder estimar el desempeño desde el conjunto de entrenamiento en el conjunto de prueba. Entonces aquí pues él se va a demorar más o menos un minuto, 52 segundos, en construir ese vector que Guerón lo llama GTrain-Pred o de las etiquetas de entrenamiento las predicciones. Luego
que las tengamos, pues al lugar que la función cross-val_score, en lugar que la función cross-val_score, utilizaremos cross-val_predict. Antes cross-val_score la utilizábamos para establecer ese vector, un vector de puntajes con la metodología de validación cruzada, y ahora vamos a obtener es un vector de predicciones con la función cross-val_predict. Entonces con cross-val_score obtenemos un vector de desempeños, de exactitudes, y con cross-val_predict obtenemos un vector de predicciones para comparar con las etiquetas reales y ver en cuántas veces nos hemos equivocado. Bueno, entonces esto significa que se obtiene una predicción limpia para cada instancia en el conjunto de entrenamiento, donde Higuerón dice que predicción limpia es cuando usted entrena en un conjunto y hace predicciones en una instancia que no hubiera estado en el conjunto de entrenamiento, es decir, que el modelo no conociera. Entonces de ahí la llamamos predicción limpia. Ahora está listo, pues estamos listos para obtener la matriz de confusión usando la función de Confusion Matrix. Simplemente pase las clases objetivo, JTrain 5, y las clases predichas, JTrain Pred, para compararlas. Entonces tomamos pues de Sklearn del módulo Matrix, importamos la función Confusion Matrix y a la función Confusion Matrix la evaluamos en los dos vectores, el de etiquetas reales y el de predicciones, para ver cuánto se ha equivocado nuestro modelo. En el video anterior nosotros habíamos hecho esto mismo, queremos puntualizarlo porque la matriz de confusión es difícil de adquirir, uno debe leerla varias veces, experimentarla varias veces, y en este video lo que quiero es puntualizar eso, hacerlo varias veces, burlamos el cuaderno para ello. Y miren que lo que ella nos va a entregar acá, estos 4 números, recuerden que uno los lee por filas. Si lo ves por filas, clase negativa, clase positiva. Nuestra clase positiva es ser 5 y nuestra clase negativa es no ser 5, porque estamos en un clasificador que detecta 5, que si le doy una imagen me dice si es 5 o no. Entonces, y eran 60.000 imágenes de entrenamiento. Esas 60.000 están en las 4 componentes de esta matriz. Entonces uno puede ver que efectivamente si sumas 53.115 más 1.464 más 916 más 4.505, esas componentes de la matriz de confusión suman el número total de las instancias de entrenamiento. En este caso me suma 59.990, pareciera como que faltaran 10 para completar todas las de entrenamiento, que son 60.000 en nuestro caso. Miremos que, a ver si lo copiamos bien, 53.115, 1.454, 916 y 4.505. Pareciera que se hubieran perdido 10. Habría que mirar, una forma también de verlo es, pues mire qué pasó con las instancias de entrenamiento, con todas, con Xtrain, y calcúlele la longitud, en este manos a la obra del Machine Learning, a esas instancias de entrenamiento. Me dice que son 60.000, entonces parece que en el proceso se nos perdieron 10, pareciera como que la suma de todas ellas, la matriz de confusión, se hubieran perdido 10, siendo que las de entrenamiento son todas 60.000. Entonces pareciera como que hubiera una diferencia en esas, y eso es lo que aludo yo a verificar a partir del significado. Entonces hasta ahora nuestro significado es pues que cada uno de estos números son conteos. Aquí dice que 53.115 veces el, siendo que hay imágenes que efectivamente pertenecían a la clase negativa, es decir, no eran 5, dijo que efectivamente no eran 5. Entonces a eso lo llamamos verdaderos negativos. Hay 53.115 verdaderos negativos. Y estos que están, el otro componente de la diagonal principal de esta matriz, 4.505, pues nos está diciendo es que los que dijo que los que eran en realidad 5, predijo que efectivamente lo eran. Entonces a eso lo llamamos verdaderos positivos, y es decir que acertó en detectar 5 en 4.505 veces.
Y las de la diagonal secundaria los leemos como los falsos negativos o falsos positivos. Miremos este, 916. 916 pues es horizontalmente, quiere decir los que realmente pertenecían a la clase positiva, es decir, eran 5. Entonces a 916 dijo que no eran 5, siendo que sí lo eran. Entonces esos son falsos negativos, falsos. Entonces nuestra esquina inferior izquierda de nuestra matriz de confusión son los falsos negativos, y los de la esquina superior derecha van a ser los falsos positivos, es decir, los que dije que eran 5 y no lo eran, porque lo que nos está diciendo la primera fila es pertenece a la clase negativa, y la primera y la segunda columna dice pues, afirmé que eran que pertenecían a la que eran de la clase positiva. Entonces así 1464 veces falló. Entonces ahora miremos que efectivamente ahora la precisión y el recall son simplemente porcentajes que nos hablan de las porciones de la clase de nuestras afirmaciones en cuanto a los verdaderos positivos. Entonces nosotros vamos a tomar, bueno pues estos verdaderos positivos 4505, 4505, si los dividimos para ver qué porción ellos representan de los que en realidad eran 5, o sea, todos los de la segunda fila de la matriz. Entonces lo dividimos por 4505 más 916. Y así nos da un porcentaje, un 83%, es decir, en un 83% de las veces los verdaderos positivos representan el 83% de todas las imágenes de 5 que hay en nuestro dataset de entrenamiento. Es decir, él detectó el 83% de las imágenes que le entregaron. Lo que nos dice entonces que en general, el desempeño o poder de detección de nuestro modelo va a ser efectivamente del 83.1%. Esta división, que miren que es simplemente ver qué tamaño tiene los verdaderos positivos con respecto a todos los de la clase positiva que se presentaron, es saber esa porción, ese porcentaje, eso se le llama recall o exhaustividad de nuestro modelo. Y ese recall, que se define así como ese cociente, yo aquí se los voy a presentar, se define como ese cociente, el recall es divida los verdaderos positivos, los true positives, sobre la suma de los true positives y los FN o falsos negativos, los que dijo que eran negativos siendo que pertenecían a la clase positiva. Entonces el recall es ese porcentaje de comparación entre las veces que acerté bien con respecto a la clase positiva con respecto a todos los que pertenecían a la clase positiva. Por eso se le llama poder de detección de la clase positiva, a recall. Les quería puntualizarles eso. Entonces recuerden que las horizontales son los conteos cuando la clase cuando los valores son los reales, y las columnas son las predicciones. Por lo tanto, siempre empezamos primera fila, los que en realidad eran de la clase negativa. Entonces si sumas toda la primera fila obtendrás una parte del dataset de entrenamiento que eran todos los de la clase negativa. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer esa verificación y decir, bueno, dentro de la matriz de confusión miremos también, y bueno, pues si sumo la primera fila, a ver si esa es la clase negativa. La clase negativa para nosotros de 60.000 imágenes eran más o menos 55.000, dado que cada dígito en nuestro dataset es un 10%, un 10% del dataset total. El dataset total tenía 70.000 imágenes, el 10% serían 7.000, por lo tanto cada dígito debe representar como 7.000 imágenes, pero en nuestro dataset de entrenamiento de 60.000, el 10%, como en nuestro muestreo es estratificado, el 10% serían 6.000, por lo tanto entonces la clase negativa 5.315 más 1.415
464 debería sumar aproximadamente 55.000. Entonces miramos, ay, mire que nos da casi 55.000, porque en realidad en nuestro dataset las clases, que son los dígitos, perdón, se presentan más o menos en un 10% de las veces. Entonces así uno ve que efectivamente la primera fila es el conteo total de todos los que en realidad eran de la clase negativa, solo que a estos efectivamente los detectó y en estos se equivocó. Eso es lo que queremos decir, que veamos las filas y podamos ver efectivamente dónde nuestro modelo falló y dónde acertó. Y por último, en este video de puntualización, les quiero mostrar que, bueno, pues si yo de esquilar del mismo módulo matrix importo plot confusion matrix, esa función que ya está deprecated, es decir, como ya esa palabra siempre se me olvida, deprecated, siempre me olvida deprecated, que está obsoleta o ya no está en uso, este tipo de función plot confusion matrix, en la que para que grafique la matriz de confusión así, toda bonita, él requiere el conjunto de entrenamiento. Entonces aquí ponemos JTrain y JTrain 5. JTrain 5 le hace una manera diferente porque le das el modelo que construiste, el conjunto de entrenamiento y las etiquetas reales, y es para él ver el desempeño, pero en el conjunto total, ya no con la metodología de validación cruzada. Entonces cuando lo hace nos dice que si la metodología de validación cruzada, que es más confiable que simplemente ver en la globalidad del conjunto de entrenamiento, dice que él, miren la manera tan bacana que nos lo presenta, nos dice, aquí está true label, es decir, las etiquetas verdaderas, indicándonos que horizontalmente encontramos son los valores reales, y verticales nos dice son los predicted label, es las etiquetas predichas, lo que afirmamos, lo que el modelo afirma, y nos da como un mapa de calor diciendo entre más amarillo pues más cercano a 50.000 es, y entre más oscuro o colores fríos pues más bajo de 10.000 es. Entonces así nos muestra que efectivamente en la clase negativa, que va a ser la de la primera fila, en la que nos indica con false, él dijo 52.316 veces que efectivamente eran de la clase negativa, los verdaderos negativos, pero falló en detectar algunos negativos 2.263 veces. Y en la clase positiva pues falló 601 veces porque afirmó en la predicción que pertenecían a la clase negativa 601 imágenes que representaban un 5. Entonces aquí nos da una idea de cuánto falló en cuanto a afirmar que pertenecían a la clase negativa, los falsos negativos, y aquí los falsos positivos. Y 4.820 veces detectó bien a los 5, detectó bien a la clase positiva. De las casi 5.500 imágenes que hay, porque 4.800 más 601 nos da, miren acá para verificar, entonces 601 más 4.820 nos da entonces 5.400, que es más o menos 5.500 veces en nuestro dataset está las imágenes que representan 5. Entonces miren que esto es lo que quería puntualizarles, y uno ver que la precisión va a ser simplemente también la porción que representan los verdaderos positivos con respecto a, en realidad, la suma de toda esta primera columna a los que no detectó, por decir así, como ver el poder de detección, así pues como a 2.263 él afirmó que pertenecían a la clase positiva sin serlo. Entonces, sin serlo, 2.863 veces falló en decir que eran de la clase positiva. Entonces uno quiere saber en qué porción
de toda la suma de las predicciones en cuanto a la clase positiva representa las veces que afirmó bien. Entonces divide 4.820 dividido 2.263. Entonces aquí ponemos pues ese 4.820 lo divides sobre la suma de ese 4.820 más 2.263, y así nos dice que la precisión de nuestro modelo es de casi el 70%. En casi el 70% de las veces él afirma bien, predice bien. Entonces, y ya predice mal, pues bueno, entonces en más o menos casi el 30%. Entonces, como el poder de predicción y el poder de detección, el poder de predicción sería la precisión y el poder de detección sería el recall o exhaustividad, son dos medidas muy importantes derivadas de la matriz de confusión. Y en este Manos a la Obra del Machine Learning, pues entonces yo les voy a mostrar efectivamente que hacemos eso, construimos la matriz de confusión a partir de, en colores, a partir de Sklearn. Pues ponemos de from Sklearn.matrix, son matrix, importamos plot, precisión, confusión, matrix, y con eso cuando lo importamos pues llamamos a esa función plot confusion matrix, y le damos nuestro modelo HGD CLF, así lo hemos llamado, así lo llama Guerrero, es decir, de clasificador de gradiente descendente estocástico. Le damos los datos de entrenamiento y las etiquetas reales de train 5, y él nos da esa matriz de confusión, y miren que nos dice que efectivamente este código, utilizar plot confusion matrix, ya está, siempre me olvida la palabra, ya está obsoleto, deprecated, obsoleto, pero nos la grafica. Entonces nos da esos conteos en color muy bonito. Entonces en esta práctica lo que buscamos en este Manos a la Obra es siempre mostrarte que los códigos son corticos, son un lenguaje muy comprensible, que las funciones, qué es lo que le tienes que entregar, en este caso entregar el modelo y las imágenes para él hacer las predicciones y compararlas con los valores reales, y así hacer los conteos de cuántas veces ha detectado bien y cuántas veces ha detectado mal las clases positivas y las clases negativas. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir adelante en este aprendizaje de la ciencia de datos, darnos el like que nos permite evaluarnos sobre nuestra didáctica de la ciencia de datos y buscar estrategias adecuadas para hacernos entender y comunicar estos saberes en educación superior y en educación básica. Y bueno, muchísimas gracias.